el Señor les bendiga. Una vez más, ¿verdad? Con mucho placer, con mucho deseo de exponer, de compartir la palabra de Dios juntamente con todos ustedes, ahí donde están en sus hogares. Sean bienvenidos a esta transmisión. Los que estamos aquí presencialmente, pues también bienvenidos, y que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les invito a que hagamos una oración. Vamos a elevar nuestra oración al Señor, pidiéndole sabiduría, pidiéndole entendimiento, que Él toque nuestros corazones, que nos dé la inteligencia que necesitamos para poder entender su palabra. Muchas veces fíjense que hay gente que no conoce de Dios, gente que no sabe de Dios, que no ha escuchado de Dios, y cuando lee la Escritura por primera vez, la malinterpreta, no la entiende, porque dice la palabra de Dios que estas cosas deben de discernirse espiritualmente. Y cuando no estamos centrados, cuando no lo estamos discerniendo espiritualmente, muchas veces nosotros cometemos errores. Y no solamente nosotros, la mayoría de la gente que a veces solamente por mofarse, solamente por hablar en contra de la Escritura, lo que dice la Escritura, la malinterpreta los textos y hace de un texto un pretexto. ¿Para qué? Para poder andar criticando y para poder hablar acerca de la palabra de Dios, diciendo que la palabra de Dios no es infalible, que la palabra de Dios se contradice. Pero los que se contradicen son quienes la interpretan porque no lo disciernen, como dice la Escritura, espiritualmente. Así que, hermano, yo le invito a que ore juntamente conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, delante de tu presencia, te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad y por el privilegio tan grande que tú nos das de estar aquí, de oír tu palabra. Mi Dios, que tanta gente, Señor, en el mundo tiene la oportunidad de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, Señor, y no lo hace. ¿Qué tanto por ciento, Señor, de este mundo tiene la posibilidad de acercarse, de humillarse delante de ti, mas sin embargo no lo hace? Y también, Señor, hay muchos de nosotros que decimos que te creemos, que decimos que te amamos, decimos, Señor, que queremos agradarte con nuestras vidas, mas sin embargo, Señor, teniendo esta oportunidad tan grande que tú nos das, este privilegio tan grande, Señor, que tú nos demuestras, Padre, que tú nos das, también no lo hacemos. Te pedimos perdón, Señor, perdón por fallarte, perdón por no hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Límpianos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Mi Señor, estamos ante ti, Señor, ante el trono de tu gracia, dando la sabiduría, dándonos el entendimiento, el discernimiento de tu palabra, que podamos entender, Señor, tu palabra, que podamos, Señor, adquirir conocimiento tuyo, pero no solamente quedarnos ahí, sino que ese conocimiento ponerlo en práctica, Padre. Te pido, Señor, por aquellos, Señor, que están escuchando este mensaje o que en algún momento determinado lo escucharán. También toca su corazón, su entendimiento, Padre. Habla a nuestras vidas. Te lo pido y te lo ruego. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Fíjense que cuando uno habla de ciertos temas que están escritos en la palabra de Dios, cuando uno toca ciertos puntos que posiblemente para nosotros, nosotros decimos, o mucha gente dice, ¿sabes qué? Es que tú eres muy fatalista. O como voy a acuñar la frase de nuestro pastor que dice, el evangelio del terror. Ustedes predican el evangelio del terror. Tú eres muy fatalista. Y empiezan a hablar y a decir, es que Dios es amor. Y tú no puedes andar hablando todas esas cosas porque solamente tú hablas pura condenación. Y la gente empieza a hablar y a hablar y a mofarse y a mofarse. Y la pregunta,
Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en su ministerio, en la tierra, cuando estuvo caminando en esta tierra, ¿cuál era su mensaje que Él hablaba? ¿Él les hablaba de amor? Sí. Sí, pero también atacaba el pecado. Y también hablaba de la condenación, del infierno. Muchas veces hablaba del infierno. ¿Cuál es el propósito principal que el Señor hablaba del infierno? Señor Jesucristo, tú eres un fatalista. Tu mensaje es de terror, es de espantar a la gente, de darle miedo. ¿Ese era el propósito por el cual el Señor hablaba de estas cosas? No. El propósito era para salvar las almas y librarlas de la condenación y del castigo del infierno. Ese era el propósito. Y yo les decía, muchos de nosotros hablamos, no, es que solamente lo tuyo es fatalismo. No hablas otra cosa más que fatalismo. No, no estoy hablando de fatalismo. Si usted lo quiere ver así, si usted lo quiere interpretar de esa manera, está en todo el derecho. Pero yo quiero exponerle un punto acerca de lo que está precisamente basado en la Escritura. Quiero tomar un poquito el contexto de la semana pasada que estuvimos hablando acerca de las dos bestias, del carnero y del macho cabrío, pero solamente usarlo como manera de contexto, porque quiero hacer un paréntesis sobre ese tema y enfocarme más acerca de el tiempo del fin. Y la pregunta es, antes de entrar en materia, antes de entrar el tema, yo quiero hacerles la pregunta: ¿cuándo es que empezó el tiempo del fin? ¿En qué momento determinado empezó el tiempo del fin? Entonces, para esto nosotros tenemos que abrir la Escritura y leer la Escritura para poder tener precisamente un amplio panorama y el contexto en el cual se está refiriendo la palabra acerca del tiempo del fin. Porque si nosotros leemos las cartas del apóstol Juan hace 2000 años aproximadamente que las escribió, dijo: hijitos, son los últimos tiempos y habéis oído que el anticristo ha de venir, pero ya está manifestándose que el espíritu del anticristo. Yo quiero invitarles, hermanos, que juntamente conmigo leamos las Escrituras, la bendita palabra del Señor, en el libro del profeta Daniel, capítulo 12. Del versículo 1 al versículo 3. Daniel capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3. Dice así la bendita palabra del Señor: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. El versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y volvemos, ¿verdad? ¿Cómo narra? Está hablando, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y a mí me llama mucho la atención esta parte: cual nunca fue desde el tiempo que hubo gente hasta entonces. Está hablando desde la creación del hombre, desde Adán y Eva hasta nuestros días. ¿Hace cuántos años aproximadamente?
fue creado Adán y Eva. Miren, esto no es exacto. Ni tampoco me digan, no, que tú le estás errando, fallando. Solamente son aproximados. Y un aproximado, estamos hablando que hasta nuestros días estamos en 5.700, 5.800. Desde Adán. No desde que Dios comenzó a crear todas las cosas, el cielo, la tierra, no. Desde Adán hasta nuestros días. Se habla de un aproximado de 5.700, de 5.800. Aproximado. No es una fecha exacta. Para que no digan, no, es que está dando fechas y no. Solamente es un aproximado. Y dice, será tiempo de angustia. Angustia. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y aquí cabe mencionar la pregunta. Ustedes han escuchado dentro de la historia, en los tiempos contemporáneos, angustia, aflicción de la gente en el mundo. Hambres, pestes, devastaciones. Solamente en estos tiempos, por poner unos ejemplos, en nuestros tiempos contemporáneos, en el 2010, 2011, el terremoto en Japón, el terremoto en Chile, que ese terremoto fue tan grande en magnitud que muchos de los científicos dijeron que el eje de la Tierra se había movido por ese terremoto que hubo en Chile. También hubo un tsunami fuerte en el Índico, en el Océano Índico. ¿Cuánta gente no murió? En el continente africano se habla, ¿verdad? Y muchos refieren que cuando hay una gran hambruna, pues muchos nos referimos al continente africano, pero no solamente el continente africano. En muchos lugares del mundo, del planeta Tierra, hay una gran hambruna. Se habla, por ejemplo, en la Edad Media aproximadamente también de la peste bubónica o la peste negra. ¿A cuánta gente no mató? ¿Y cómo vivía la gente en aquel entonces? ¿Con angustia? Si nosotros hablamos de las dos grandes guerras mundiales que se menciona en 1917 a 1925 aproximadamente, y del 39 al 45, ¿cuánta gente no murió? ¿Y cómo vivía la gente? Con angustia, con preocupación, con pánico. Yo recuerdo en el año 2000, antes del año 2000, cuando por ahí empezaron a decir, ¿sabes qué? En el año 2000 se va a acabar el mundo y esto y lo otro, y entonces la gente otra vez comenzó a asustarse, a andar con pánico. No, es que el año 2000 las computadoras les va a entrar un virus, le va a pasar esto y va a ser el fin del mundo. ¿Y cómo vivía la gente? Con pánico, con miedo. Llegó el 2020 con la gran pandemia, que es un problema actual. Es un ensayo. Yo estoy completamente seguro que todo eso ha sido un ensayo para poder controlar al mundo, para poder controlar a las masas. Llegó el 2020 y ¿cómo vivía la gente? Yo, con todo respeto, ¿no? Hay quienes saben y son expertos en el tema, pero una de las cosas que me llamaba la atención es: no me toques. No me toques. Si me vas a hablar, háblame de lejos. Ya no había ese compañerismo, ya no había esa comunión, ya no había esa armonía que había. ¿Qué pasó? Todo eso se rompió. Y ahora la gente vivía con pánico, con temor, con incertidumbre. ¿Por qué? Porque vivían angustiados, pensando que se iban a morir. Y ciertamente muchos murieron. También hay que decir las cosas como son. Ciertamente muchos murieron por circunstancias. Unos ya padecían enfermedades, otros, no sé. Ciertamente murieron. Pero la mayoría de la gente vivía con miedo, con angustia.
Uno de los grandes problemas del siglo pasado, que mucho me llama la atención, más allá de las guerras que hubo, fue en el tiempo del Holocausto. El tiempo del Holocausto fue un tiempo, y eso pues obviamente dentro de la geopolítica, de los acontecimientos bélicos de aquel entonces, pues obviamente estamos hablando en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió en el Holocausto. Pero no fue sino antes de que empezara todo el Holocausto, a un pueblo especial, específico, una gente, una raza especial y específica, la empezaron a meter en los mentados y llamados guetos. Los empezaron a meter en unas ciudades, unos condominios, unos edificios donde no podía habitar nadie más que ellos, y de ahí no podían salir. Y de ahí pasó lo que se conoce hoy en día, en hebreo se le dice el Shoah, pero nosotros lo conocemos como el Holocausto. Un tiempo de persecución para un pueblo, para el pueblo de Israel, para los judíos. Fue algo duro, fue un tiempo de angustia. Y para que nosotros tengamos un poquito de darnos solamente una sola idea, tantito, porque realmente no tenemos todo el panorama completo de lo que es realmente pasar, lo que es vivir solamente eso, solamente para tener una idea, lo que ha sido el Holocausto, los campos de concentración. ¿Cuánta gente no murió? Y si nosotros no prestamos atención a esas cosas, no podemos tener realmente lo demás relacionado, no podemos entender realmente todo lo que quiere decir, hablar. Tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ese periodo de tiempo fue tiempo de angustia para quienes los pasaron, para quienes los vivieron. Nosotros solamente tenemos en nuestros libros enmarcados la historia, ese periodo de tiempo de fecha tal a tal, pero de ahí solamente lo tenemos como algo histórico, pero no presencial, pero no lo sufrimos. Pero hay quienes sí lo vivieron, sí pasaron por eso, y en su vida están marcados con ese tiempo de angustia. Y si nosotros ponemos un parámetro en el tiempo del Holocausto, las guerras mundiales, las hambrunas, las pestes, y la Biblia dice que habrá tiempo de angustia, cual nunca fue desde el principio, desde que hubo gente hasta entonces, es qué magnitud va a ser ese tiempo de angustia que va a pasar la humanidad. ¿Qué magnitud? ¿De qué magnitud estamos hablando ese tiempo de angustia? Pero ahí mismo el versículo 1 más adelante, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Y de qué pueblo está hablando? De Israel. Está hablando del pueblo de Israel, porque le está hablando a Daniel, y Daniel, su pueblo de Daniel era el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermano, hermana, usted que nos está escuchando, usted que nos ve, ¿alguna vez se ha puesto a pensar qué va a pasar con aquellos que vivieron toda esa angustia y murieron? ¿Qué va a pasar con todas esas almas que murieron decapitadas, que murieron asesinadas? Aquellas almas que, no solamente hablando en cuanto a la vida espiritual, sino la vida secular, porque muchas veces, por ejemplo, un ejemplo que nosotros podemos dar es el de Caín y Abel. Caín agarró y pues mató a su hermano. Los dos murieron, uno antes, el otro después, pero los dos murieron, tuvieron que morir. Y poniendo un ejemplo de ellos dos, Caín y Abel, dice que
que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y si nosotros ponemos un ejemplo de Caín y de Abel, ¿quién cree que va a ser despertado para vida eterna y el otro para confusión y vergüenza perpetua? Abel, ¿verdad? Para vida eterna y para vergüenza y confusión perpetua, ¿a quién? A Caín. ¿Y qué ha pasado con todas esas almas que han muerto sin Cristo? No van a resucitar en la primera resurrección. Pero van a resucitar. Van a resucitar después. ¿Pero para qué? ¿Para vida eterna? Después de condenación. Para condenación perpetua. Entonces yo les decía, es un tiempo de angustia. Me llama mucho la atención de nosotros, ¿cómo somos los seres humanos? Nosotros. Yo no soy, otra vez recalco, no soy experto en el tema. Pero sí me interesa mucho. Sí me llama mucho la atención. Hablando de la psicología. ¿Cómo estamos nosotros los seres humanos, las personas, psicológicamente? Cuando pasan circunstancias adversas, circunstancias difíciles, no solamente en nuestras vidas, hablando en el mundo entero, como seres humanos, ¿cómo actuamos? ¿Vemos guerras? ¿Vemos problemas? ¿Vemos que ya están haciendo leyes en contra de que para nosotros no son buenas, para otros sí? ¿Cómo actuamos nosotros psicológicamente? Suceden conflictos bélicos, suceden guerras, imponen leyes que posiblemente para nosotros no son justas, no son buenas. ¿Y cómo actuamos? Ya estamos con miedo, con temor, estresados. Pero esas cosas terminan. ¿Y cómo actuamos? Pero en el tiempo de angustia, en el tiempo de estrés, lo primero que hacemos es que corremos a Dios como un salvavidas. Señor, el agua me está llegando hasta el cuello. Sálvame, líbrame. Pero las aguas bajan. Todo llega a bonanza. Llega la calma. Y ese tiempo de correr a Dios, de pedir su ayuda, se nos olvida. Se nos olvida. Y yo les digo, así somos. Así somos. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, dice, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y cuando dice a Daniel, cierra el libro, está diciendo, estas profecías no son para ahorita, para este tiempo. Estas profecías van a ser para el tiempo del fin. Y yo les decía al principio, ¿cómo nosotros sabemos que en estos tiempos es el tiempo del fin? ¿Cómo sabemos nosotros que no el tiempo del fin fue en el tiempo de Daniel? O en la Edad Media. ¿Cómo nosotros lo sabemos? ¿En qué momento nosotros podemos decir que es el tiempo del fin? ¿Cuál es el parámetro para nosotros poder enmarcar? ¿Cuál es el parámetro para nosotros poder enmarcar el tiempo del fin? Que a partir de este momento hasta acá es el periodo del fin. Las señales. ¿Y acaso las señales no están cumpliéndose? Todo se está acomodando. Todo se está acomodando. Todo. El Señor Jesucristo habló acerca de la higuera, la parábola de la higuera, y dijo, de la higuera aprended. Cuando sus hojas comienzan a reverdecer, entended que el verano ya está cerca. Y dentro del judaísmo del pueblo judío, la higuera representa al Estado de Israel. Y el verano habla del Mesías. Dice, el verano está cerca, está hablando del Mesías. El Mesías ya
está ya bien. Vamos a Jeremías, unas páginas atrás, libro del profeta Jeremías, capítulo 30 y versículo 7. Jeremías capítulo 30 y versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y está hablando propiamente, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Y está hablando de la angustia. Está hablando del sufrimiento que va a pasar. Entre paréntesis, yo les hago una pregunta. ¿Para ustedes esto es hablar de fatalismo? Para ustedes hablar de esto es hablar del evangelio del terror. Para nosotros es que tú eres un fatalista. No. Esto es para que nosotros estemos entendidos, porque dice ahí mismo Daniel, lo que leímos, Daniel 12. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esto es para los entendidos, para los que nosotros estamos apercibidos. Cuando el Señor Jesucristo también mandó y dijo, velad y orad. Tenemos que tener comunión con Dios sin cesar todo el tiempo. Pero dice que también tenemos que velar. Y velar es que nosotros tenemos que estar apercibidos de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Apercibidos de las cosas que están sucediendo geopolíticamente, espiritualmente. El pastor nos estaba hablando el día domingo acerca de la iglesia. No nos hablaba en lo geopolítico, pero sí nos hablaba en lo espiritual. Y pareciera que van de la mano. En lo geopolítico, circunstancias están pasando en todo el mundo, señales están pasando que se están acomodando a la profecía. Y en lo espiritual, la iglesia, estamos dormidos. Estamos durmiendo. Y literalmente yo se lo digo, literalmente estamos dormidos. Nos hablan la palabra de Dios, nos están explicando, nos están predicando, exponiendo la palabra de Dios, y muchos de nosotros, literalmente se lo digo, dormidos. Y eso es literal, pero espiritualmente la iglesia está dormida. Yo recuerdo, ¿verdad? Hace 8 días una hermana me comentaba, hay muchos cristianos que no leen la Biblia y que no saben todas estas cosas, no saben lo que está sucediendo. No saben qué es el rapto. No saben, exactamente. Y es de llamar la atención porque esa también es una señal. Sí, es una señal de lo que está sucediendo. Regresamos a Daniel capítulo 8. Versículo 4. Daniel 8. Daniel 12, perdón. Daniel 12, capítulo 4. Pero cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
y me llama la atención otra vez para resaltar. Cierra este libro hasta el tiempo del fin. La pregunta es, usted, hermano, usted que está ahí viendo este mensaje, y usted que está aquí presencialmente, cuando usted leía el libro de Daniel, ¿lo entendía? ¿Lo podía interpretar a cabalidad? Porque hubo un tiempo en que leían el libro de Daniel, pero no se entendía. No lo podían explicar. Mas sin embargo dice que estas palabras, dice, hasta el tiempo del fin estará sellado, pero después de cuando comenzamos el tiempo del fin, el periodo del tiempo del fin, el final de los tiempos, como que el panorama se nos ha abierto. Podemos entenderlo más. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Una de las señales, otras de las señales, 2 señales más. Muchos correrán de aquí para allá, es una señal, y la ciencia aumentará. El día de hoy, ¿hay algo que a usted le asombre hablando en cuanto a la ciencia? Hablando a cuanto a lo que se le conoce hoy en día como la inteligencia artificial. Algo que a usted le asombre, que diga esto es inteligencia artificial, esto no es más que pura ciencia. ¿Y a partir de cuándo comenzó a desarrollarse todo lo que hablamos nosotros ahora como ciencia, que conocemos como ciencia? ¿A partir de cuándo? Muchos dicen, ¿verdad?, que la gente no andaba más que en su caballito, en su burrito. ¿Hasta qué periodo de tiempo? Los 1700, 1800. Y no fue que hasta 1900, finales de 1800, principios de 1900, cuando la tecnología, la ciencia comenzó a avanzar. Con los aviones, el motor a gasolina. Y podemos enumerar un sinfín de muchos adelantos tecnológicos que hasta el día de hoy, incluso hay cosas que usted, que ni yo conocemos, ni sabemos que existen, pero que están ahí. Y dice, el tiempo, dice, hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero ¿qué habla esto de nosotros? ¿Qué paralelismo podemos darle nosotros? ¿Qué aplicación podemos nosotros desarrollar para nuestras vidas? Vemos que las cosas están sucediendo, que las señales se están cumpliendo. Pero sin embargo, nosotros vivimos como que fuera un día más, no poniendo atención, no poniendo interés. Y me llama mucho la atención cuando dice que muchos se levantarán. Dice, en aquel tiempo, dice, los que duermen se levantarán, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿Cómo es que nosotros, usted y yo, hermano, nos estamos preparando para este tiempo? Muchos decimos, entre paréntesis, es que yo no voy a pasar la tribulación, eso va a ser para el pueblo de Israel. Pero acuérdese que cuando inició la iglesia incipiente, hubo persecución, hubo tribulación. En la Edad Media hubo persecución, hubo tribulación. En nuestros tiempos actuales va a China, a la China comunista,
hay persecución. Cuando usted lee las noticias y salen los gobernantes, los magistrados rusos y dicen, no, aquí en Rusia tenemos nosotros la libertad de expresión, la libertad religiosa. Pero eso es nada más en el papel. Pero en práctica, en Rusia también hay persecución. Hay angustia, hay aflicción. En todo lo que es África, todo el norte de África, la mayoría de los países son musulmanes. Y aquellos que son cristianos, literalmente, sufren y llegan a ser mártires de Dios. Y nosotros decimos, no, eso no va a pasar, eso no vamos a pasar. Posiblemente, generalizándolo, no. Pero hay lugares en este mundo, ha habido en los tiempos bíblicos, en los tiempos pasados, en la iglesia, en la historia de la iglesia ha habido tiempos de persecución, tiempos de aflicción. ¿Cómo estamos nosotros preparándonos para estos tiempos? Yo no estoy hablando que usted va a pasar persecución o no. Yo le estoy hablando para prepararse en el tiempo de la... Dice, muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados para este periodo de tiempo. ¿Cómo nos estamos preparando? Acompáñame al libro del profeta